Vamos con el tema de la simulación. Este circuito es un circuito muy particular en el cual, como les dije en algún momento, varios tuvieron algunos inconvenientes. Diría yo que es el problema, el tema que más inconvenientes tuvo en los exámenes. Este ejercicio. Eh, Creo que los dos temas que tuvieron más problemas en el examen fueron el de las señales, y la consideración de la resistencia de carga y la resistencia de fuente en el cálculo de la ganancia de tensión en los circuitos en cascada. En general, la metodología, lo que yo vi es que todos la entendieron. O sea, en mayor o menor medida, algunos cometieron errores y otros no, entendieron el tratamiento de la cascada como trabajarlo en monoetapas. El gran tema fue que varios no consideraron los divisores resistivos ni de salida ni de entrada, ni tampoco consideraron que la impedancia de entrada de la etapa subsiguiente carga a la etapa anterior. Algunos no tuvieron problemas, pero estos dos fueron los dos puntos a tener en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenganlo presente, repásenlo para el coloquio. Aquellas personas que en la corrección les marcamos esto, repasen para el coloquio estos dos temas, y si encuentran otro error en su examen que no está contemplado en estos dos, bueno, también repásenlo porque seguramente se los vamos a preguntar. Bien, bien. Este ejercicio, están todos conectados, ¿no? ¿Están todos ahí? Bueno, bien. Este ejercicio, ustedes lo pueden pensar de la siguiente manera. Fíjense, ustedes tienen un capacitor acá, y otro capacitor acá, y otro acá. Recuerden que los capacitores no dejaban pasar la continua. Repito, los capacitores no permiten el paso de la continua. ¿Sí? Si yo pudiese, a ver si lo puedo hacer, si yo pudiese marcar, a ver si lo puedo hacer, déjenme probar. Miren, yo ahí sectoricé el circuito, ¿sí? Lo sectoricé a partir de poner como límite los capacitores. Entonces, fíjense, ¿a dónde está la fuente de continua en este circuito? Si ustedes observan con detenimiento, ¿sí? La fuente de continua está en el medio, o sea, en el sector del medio, está acá, esta es la fuente de continua. En este sector, en el primer sector, no hay fuente de continua, y en el tercer sector no hay fuente de continua. Entonces, todos los puntos comprendidos, y cuando digo todos, son todos, los puntos comprendidos en el sector del medio va a tener una señal de continua. Repito, todos los puntos comprendidos en el sector del medio van a tener una señal de continua. Entonces, cuando ustedes coloquen la punta del osciloscopio en cualquier punto de este sector, en el que sea, van a visualizar en el osciloscopio una continua. ¿Qué va a pasar en el sector número 3 y qué va a pasar en el sector número 1? ¿Va a haber continua ahí? En este caso de este circuito no, porque el capacitor 2 y el capacitor 1 no va a permitir que la continua esta que estoy marcando acá se fluya, ¿sí? Atraviese este sector, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Por lo tanto, todos los puntos del circuito comprendidos en el sector 1 no van a tener continua. Es decir, cuando ustedes conecten el osciloscopio en cualquier punto del circuito comprendido, ¿sí?,
a la izquierda, digamos, no va a tener continua. Lo mismo va a pasar cuando trabajen hacia la derecha. ¿Esto cuándo sucede? Cuando estoy trabajando con etapas o monoetapas que tienen capacitores de desacople. Si fuese un circuito en cascada que estos capacitores no estén, aquellos que se llamaban cascadas de acoplamiento directo, que trabajamos bastante y lo estuvimos analizando, el ejemplo famoso que les di de los amplificadores de los sistemas de televisión por cable, que estuvimos charlando un poquito en la clase pasada cuando hablamos de las configuraciones especiales, en ese caso sí la continua va a pasar, porque no se van a encontrar con esta barrera ni con esta. Esos circuitos sí van a tener continua en todos los puntos del circuito. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con la señal? Bueno, la señal en el sector 1 y en el sector 3 va a estar sobre la línea de 0, digamos, de 0 volts. ¿Qué va a pasar con la señal en el sector del medio? Va a estar siempre montada sobre la continua. La señal siempre va a estar montada sobre la continua. A saber, miren el canal A, está conectado a la canal A conectado a la fuente. Canal B, fíjense que el cable viene acá y está conectado a la base del transistor. ¿Entienden la diferencia? Estoy preguntando. Fíjense, canal A está conectado al sector 1, canal B está conectado al sector 2. Esto de sector 1, sector 2, sector 3 es una ocurrencia que me surgió ahora mientras estoy hablando. No existen sector 1, sector 2 y sector 3. Simplemente lo hice para que ustedes lo vean. Pero bueno, canal A está en el sector 1, canal B está en el sector 2. Por lo tanto, automáticamente ustedes sin poner el osciloscopio, ¿qué me pueden llegar a decir? Y me van a decir que este canal A, ¿qué me va a mostrar? Y me va a mostrar esta señal sobre la línea de 0. ¿Y esta qué me tendría que mostrar? Y me tendría que mostrar esta misma señal, un poquitito más chica, atenuada, porque acá hay una resistencia, por lo tanto la señal se va a atenuar acá, montada sobre una continua. Vamos a ver si es cierto esto que estoy diciendo yo. Ahí estamos. Si ustedes observan, canal A, déjenme marcar acá está. Canal A, posiblemente este osciloscopio sea distinto al que ustedes están acostumbrados a ver en el Proteus, pero básicamente es lo mismo. Yo tengo acá, en lo que le estoy marcando con el láser, la base de tiempo, es decir que eso me va a determinar cuántos ciclos de la señal veo. En el canal A, acá tengo los parámetros del canal A, y acá en el canal B tengo los parámetros del canal B. ¿Sí? Fíjense, la señal tiene 100 milivolt pico a pico. 100 milivolt pico a pico. Yo, ¿qué voy a hacer? Fíjense, vamos a ver el canal A primero. Para eso elimino el canal B. ¿Eliminar qué significa? Bueno, lo pongo en 0. Que solamente el canal B me muestre la Tierra. Fíjense, eso que estoy viendo ahí es el canal A. ¿Ven que la señal es prolijita, bonita, sin distorsión y sobre la línea de Tierra o sobre el 0? ¿Hay continua ahí? No puede haber continua porque está este capacitor que está acá y esta continua no pasa para acá. Por lo tanto, si esta continua no pasa para acá, lo que yo voy a ver acá va a ser la señal, solamente esta señal. Y como es la señal del generador, va a ser bonita, sinusoidal, prolija, sin distorsión, etcétera, etcétera. Y si ustedes observan, miren, ¿qué dice ahí? 50 milivolt por división. Bueno, si esta señal tiene 100 milivolt pico a pico, si cada uno de estos cuadraditos son 50, ahí tienen los 100 milivolt pico a pico. 100 milivolt para el lóbulo para abajo y 100 milivolt
en el lóbulo para arriba. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Vamos a cambiar ahora. Voy a poner en cero el canal A, porque ya lo vimos, ya está, ya se entendió. Entonces el canal A lo pongo en cero. Y voy a activar el canal B. ¿Sí? Fíjense, miren el canal B. Miren el canal B. ¿Por qué se ve así tan atenuadito? Porque acá tengo un volt por división. ¿Me siguen? ¿Qué pasa? Yo quiero ver la continua. ¿Va a haber continua ahí? Vamos a ver si va a haber continua. Miren dónde se va. ¿Lo ven acá arriba? Se ve, sí. ¿Se ve? Entonces fíjense, la señal, esta que está acá, ¿por qué no se ve de la misma manera que la otra? Bueno, porque acá tengo un volt por división. Entonces, ¿y por qué pongo un volt por división? Y porque yo quiero ver la continua. ¿Y qué continua voy a tener? Y bueno, la continua que voy a tener va a ser 1. Si hay un volt por división, tengo 1, 2. 2 volt y pico. Es decir, que si yo hago acá el divisor resistivo este de Thevenin, 16 dividido 68 más 16 por 16, me tendría que dar 2 volt y pico. Si alguno está con la calculadora... 3,047, está bien. 3, 0,47 volt. bueno, acá hay alguna cosita ahí, pero bueno, habría que mirarlo con detalle porque... Ah, está bien. No, está bien. Si da 3, bueno, fíjate que hay algún detallecito que habría que mirar ahí. Porque si son 3 volt, esto tendría que estar un poquitito más arriba. Pero bueno, no importa. Después, esos son detalles que lo vemos después. Porque puede ser que los osciloscopios no estén dando. A ver, vamos a poner acá. A ver, vamos a cambiar la escala. 2 volt por división. ¿Ves que cuando ponemos 2 volt? Acá lo que no me gusta es porque no veo... Déjenme ver una cosita. Acá tendríamos que ver... no sé por qué motivo no veo... Ahí. A ver, déjenme ver este tema. Ahí está, simple. Ahí está. Fíjense, están todos mirando, miren. Fíjense, canal B, 2,87 volt. El canal B. O sea que esa es la continua que me está dando. ¿Vos te da 3 volt y pico? Sí, profe, con divisor resistivo. 16 volt dividido la suma de las dos resistencias y todo eso multiplicado por 16K, que sería la resistencia sí, 3. Bueno. Habría que ver por qué. Quizá se me está escapando algo. Eso lo calculará con un 5% de desviación de la resistencia sí, o algo de eso. Puede pasar por ahí. No sabría decirte ese detalle. ¿306 me decís? 3047. Es bastante. Ah, 3047. No es tanto. Son 100 milivolts. Bueno, es un detalle a tener en cuenta. Vamos a ver ahora qué pasa con la señal. Bueno, si ustedes observan ahí, la señal es la que se ve ahí, arriba de continua. Vamos a hacer una cosa, vamos a mirar esa señal, pero ya sabemos que está montada sobre la continua. Vamos a sacarle la continua y vamos a ver la señal. Para ver la señal, vamos a poner acá, fíjense, vamos a poner la misma escala que el canal A que lo veíamos bien, 50 milivolts vamos a poner. Ahí me pasó. ...50 milivolts. Miren, ahí la tienen a la señal. Esa señal es la que está montada sobre la continua. Esa señal es la que está en este punto de acá. ¿Sí?
Fíjense, 50 milivolts. ¿Ven lo que yo les decía que está un poquito atenuada? ¿Sí? Fíjense, voy a poner ahora, fíjense, la señal de entrada. Miren, ¿la alcanzan a ver ahí que es un poquitito más alta? Y eso sería por la resistencia R1. Por la resistencia de exacto, por la resistencia de 600 ohms. Miren, vamos a hacer otra prueba más. Vamos a hacer esto. En vez de poner 600 vamos a poner 2K. 2K. Y ahora vamos a darle simulación. ¿Ven cómo se atenuó más? ¿Lo ven a eso? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo los simuladores son buenísimos porque uno puede jugar con estas cosas que estamos haciendo acá. De la misma manera que yo cambié la resistencia, puedo cambiar todos los otros parámetros. Por ejemplo, consulta. Sí. Y eso va en la impedancia de entrada del circuito en sí, porque no es una relación lineal la que, si eran 600 ohm y ahora son 2K, no se hizo la mitad de chica la señal. Eso se debe a la impedancia de entrada. Eso que estás planteando vos es la famosa adaptación de impedancia. La idea de la adaptación de impedancia, ¿cuál sería? Y sería que en este punto de acá, ¿sí? Estas dos señales sean igualitas. ¿Entienden lo que digo? Claro, eso tiene que ser lo más bajo posible. Repetime, por favor. Que ahí es cuando decía que PS tiene que ser lo más bajo posible, o sea, lo más parecido a un corte. Claro, fíjate, mirá, vamos a hacerlo de vuelta. Fíjense a lo que está diciendo aquí la compañera, mirá, yo a esta. Ahora, en vez de que sea 2K, era 600 ohms, vamos a ponerle 100 ohms. 100 ohms. Profe, así también calculábamos la impedancia en el simulador. Cuando era la mitad de la recta de la señal, obteníamos la señal la impedancia de entrada. Claro, exacto. Ahí tenés otra manera de hacerlo. Ahí lo tomó a 100 ohms. Ahí está, miren cuando pongo 100 ohms. Son casi igualitas las señales. ¿Sí? Perfecto, ahora cuando RS es igual a la impedancia de entrada, la señal va a ser el 50%. Exacto. Y eso es la manera de hacer en el laboratorio. Yo le doy este circuito en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para saber? Yo le digo, ¿cuánto ves la impedancia de entrada de esta monoetapa? Entonces un potenciómetro en RS. Le pongo un potenciómetro acá. Le pongo un potenciómetro ahí, lo empiezo a variar y empiezo a ver cómo la señal, vamos a hacerlo jugar un poquito. Vamos a ponerle ahí un K, vamos a ponerle 2K. 2K. Hay que parar el simulador. Pin. Le damos. Bueno, fíjense, tengo que poner una resistencia más grande. ¿Por qué? Y porque este lóbulo tiene que llegar a la cuadrícula primera. ¿Estamos de acuerdo con lo que digo? Díganme si todos entienden, porque así vamos a trabajar en el coloquio. Así. O sea, profe, la idea es que las dos señales tengan la misma amplitud. ¿Para qué? No, para sacar la impedancia de entrada, recuerden que para sacar la impedancia de entrada, la resistencia acá, ¿sí? Tenía que ser, porque yo armo un divisor resistivo. Cuando vos armas un divisor resistivo, a ver, cuando yo armo un divisor resistivo, se tiene que ver el doble ahí. Pará, aguantame un cachito. Vos ponés R1 y R2. Y yo acá estoy entrando con 10 volts. Cuando acá tengo 5 volts en R2, significa que R1 y R2 son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. El resto,
Sí, lo Sí, seguimos. ¿Hay alguno que no lo entiende eso que acabo de decir? Esto ellos lo han trabajado con Ariel. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces miren, vamos a seguir jugando con esto. Voy a parar el simulador. Paro el simulador, me vengo acá y le voy a poner una resistencia más grande. Vamos a poner 4K. Esto es totalmente... Estamos jugando en realidad, ¿no? Esto después hay que hacer los cálculos. Ahí estamos. Entonces, fíjense que la señal... Ahí estamos, fíjense, la señal... ¿Sí? Las dos señales están, podríamos decir, en realidad habría que bajarlo un poquito más, habría que poner un poquitito más de 4K acá. Entonces automáticamente ustedes me pueden decir que, dado que la señal esta es el doble que esta, automáticamente, y eso sucede cuando acá le pongo 4K, automáticamente ustedes me pueden decir que la impedancia de entrada de este circuito es aproximadamente 4K. ¿Me sigue? Pruebe con 5,2, profe, por favor. Sí, cómo no. ¿Para qué paro acá? Paro acá. Paro acá. Acá, selecciono acá. Pongo ahí 5,2K. Bueno, y ahora voy acá. Y ahí estamos. Sí. Sí, está mucho más. Piensen lo siguiente, chicos. Esto es un simulador, un osciloscopio de un simulador. Esto cuando ustedes lo hagan con una protoboard, con un osciloscopio en serio, estos valores, estos gráficos van a ser mucho más exactos. Pero fíjense, ahí 5,2 está casi tocando. Por lo tanto, la impedancia de entrada de este circuito va a estar entre 4 y 5,2. Es probable que... ¿Por qué me dijiste 5,2? ¿Porque la calculaste? Estimé un beta de 200 y sí, lo calculé. Y bueno, listo, ya está. Es 5,2. Fíjate que es verdad. Si lo calculaste y te dio 5,2 a la impedancia de entrada, ¿sí? ¿Cómo es? A ver un segundito. ¿Cómo es la impedancia de entrada? El paralelo entre R1, R2 en este caso, R3 R, y beta por R2 en paralelo. R1. Exactamente. Por beta. Y un beta estimé de 200. Exactamente. Por R beta. minúscula. R. Donde beta es 200 y RE hay que calcularlo en función de los parámetros. Entonces, este número que estoy marcando ahí me tiene que dar aproximadamente 5,2. Bueno. Entonces, como les decía hoy, ahí jugamos con la resistencia de entrada. Ahora, en el examen, nosotros lo que le pedíamos era entonces... Ay, se me borraron los sectores, qué tonto que soy. Entonces, lo que yo les decía era que la señal de continuo entonces iba a estar cuando yo colocara el osciloscopio en cualquier punto del medio. ¿Quedó claro eso? Porque varios cometieron ese error en el examen y en el coloquio lo vamos a preguntar. Yo tenía dudas, profe, cómo cambian de un colector común, por ejemplo, la tensión en BC. En B, BC. acá en el colector, Ajá. por lo general hay que ver qué circuito tenés, pero en definitiva es probable que en los colectores comunes a veces esta resistencia no está. La R4 esta suele no estar. Si no está, la tensión esa es la tensión de fuente, VCC. Y si no, va a ser VCC menos IC por RC. Claro, pero la señal, ¿cómo sería?
la señal, ¿cómo sería? Sería exactamente igual montada en 16 volts, en vez de Exacto. los 16 menos la caída. Claro, exacto, exacto. Amplitud sería. En amplitud sería un seguidor de emisor con respecto a un seguidor de entrada, digamos, como la ganancia de tensión es 1, entonces la señal de salida en un colector común, ¿sí? La señal de salida en un colector común va a ser igual casi, un poquitito atenuada, a la señal de entrada, pero siempre montada sobre la continua, salvo que exista este capacitor. Si está este capacitor, la señal que vos vas a ver acá va a ser la misma que vas a ver acá. No, perdón, acá no, acá en el colector, en el emisor, perdón. Claro, eso sí, yo sabía que como no amplifica, Sí. la señal es la misma. Sí, O sea, pero ahí yo tenía duda en ABC cómo era la amplitud de la señal, si era igual, o sea, vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. porque en el emisor común, o sea, en ese circuito no darías amplificada. A ver. Sí, en el emisor común sí. Pero vos me estás hablando de un colector común, ¿o no? Claro, claro, por eso. No. Vamos a hacer un colector común. A ver si lo podemos hacer. Este vamos a sacarlo. Este vamos a rotarlo. No, vamos a sacarlo y después lo ponemos de vuelta. Entonces, vos me estás diciendo que voy a tener que poner un capacitor. Esta vamos a sacarla. Vamos a ver si funciona. Por ahí lo que estoy diciendo no funciona, pero vamos a intentar que sí. Vamos a poner un capacitor. Basic, ¿dónde estás? Acá, capacitor. Vamos a poner uno de 10 micros. 10 micros. Ok. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a poner una vamos a correrlo por acá. Vamos a poner una resistencia. Aquí, ¿dónde estás? Resistencia. Había una ahí que era de 5,6. De 5,6. No. De 5,6. 5.6. 5.6. Acá. La ponemos acá. Perfecto. La rotamos. Cancel. Cierra. La roto. Así queda más bonita. Ahí. Y ahora vamos a esto. Unirlo. Ahí. Epa. Ahí. Y ahí. A ver si estamos en lo cierto. ¿Eso es lo que vos me decías? Claro. Bueno, y vamos a hacer una cosa. Vamos a poner este canal A, lo vamos a meter acá. Y este canal B. Y este canal B, bueno, este canal B lo vamos a poner acá. Bien. A ver si funciona esto. Piqui. Profe, Sí, decime. en R4, si tomo a la entrada del colector, solamente tendría continua, ¿no? No tendría alterna. En R. En R4, al final de R4 con la unión del colector. ¿Acá decís vos? Justamente ahí, tendría solamente con... Bueno, pará, vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar esto primero a ver si funciona.
Porque yo te digo la verdad, no lo he hecho esto, así que estoy Bien. experimentando acá. Y después le ponemos otro osciloscopio y lo vemos. Buenísimo, perfecto. Ahí están dando. Bueno, acá esta resistencia quedó con la de 5K que nos redujo el tema, ¿no? ¿Sí? Eso está. Fíjense una cosa, un detalle. Cuando yo le ponga la continua en una, se va a ir al diablo. Claro, ahí se fue. Entonces esta, vamos a ponerle... Ahí apareció. ¿Entendieron lo que hice ahí al último? Fíjense, esta que está acá está montada sobre una continua. Entonces, ¿qué punto es? Es este. El canal B. Díganme si lo entienden. Sí, sí, sí. La compañera que no me acuerdo quién era que preguntaba, ¿Milagros preguntaste o...? Sí, ¿Milagros era la que preguntó? sí, ¿Se entendió? sí. Buenísimo. Bueno, vamos a ver ahora el otro osciloscopio. Tengo que ponerlo por acá. Vamos a ver este osciloscopio. A ver qué pasa. Bueno, el canal A está puesto en el colector. 500, la frecuencia vamos a poner la misma, porque son 500 microsegundos. Tiki, 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 tiki. 500. 100, 200, 500. Perfecto. Y acá vamos a poner 50 milivolt por división. 5, papá, 50. Acá lo que puede estar pasando... Sí, ahí está. Ahí está. Perfecto. Ese es el canal A. Y el canal A es el que está puesto antes del capacitor. Por lo tanto, acá, en el canal A, esa señal tendría que estar sobre una continua. Ahí está. Ahí apareció. Es muy chica porque el R5 es chico, la Claro, RE, a exacto. comparación de la RC. Ahí está. Fíjense, Milagro, lo que vos preguntabas. ¿Ves que la señal está montada en este punto? Para que a ver si te lo puedo borrar. No sé por qué me aparece siempre esto. Vamos a cerrarlo. Fíjense lo que preguntaba Milagros. ¿Dónde estoy acá? ¿Estoy antes del capacitor o después? Estoy antes. Estoy en el famoso sector 2 que yo había marcado hoy. Este punto de acá. Por lo tanto, tiene que haber continua. Esta continua tiene que estar acá. Y acá está. Acá está. Ahora después vamos a mirar el tema de la señal. Pero lo más importante, ahí tengo continua. ¿Qué va a pasar en el canal B? En el canal B, ¿tendría que tener continua? Teóricamente no. Y no está. ¿Ven que no está la continua? Porque yo acá en el canal B, fíjense que la estoy indicando a la continua. Que me la muestre. Y ven que siempre no hay diferencia que yo la muestre o que no la muestre. Miren, ahí pongo que me muestre la continua. No hay continua. No hay continua. ¿Por qué? Y porque está en el sector 3, digamos. Está pasando el capacitor hacia la derecha. Por lo tanto, la continua no pasa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este punto? ¿Cuál es la diferencia? Uy. Me la mandé. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia del osciloscopio que ustedes que le preguntábamos en el examen entre este punto que estoy marcando acá y este punto que está marcando acá? Este punto es este. Claro, este punto, voy de vuelta, este punto es la señal montada sobre la continua. Ahí estoy marcando con el láser. Y el nivel de continua va a ser lo que cae en R5.
El nivel de continuo va a ser lo que cae en R5. El nivel de continuo va a ser B sobre el emisor, la tensión en el emisor. O sea, ahí B respecto al emisor. Claro. La tierra, la tensión del emisor, este punto respecto a tierra. Es la tensión de caída sobre la resistencia R5. Ese nivel de continua es este que está acá. Y sobre ese nivel de continua, fíjense que hay una señal. ¿Qué valor tiene esa señal? Y bueno, le saco la continua para chusmearlo, para ver. Le saco la continua, le pongo la señal. No, acá. ¿Ven que le saqué la continua? Ahí le pongo que me muestre la continua. Ahora no quiero que me muestre la continua, que me muestre solo la señal. Y voy acá a reducir. ¿Por qué qué? Y porque tengo 100 milivolts pico a pico. Por lo tanto, tengo que poner... Fíjense que la salida... es la mitad. Bueno, eso... Acá hay un tema de polarización, ¿no? Fíjense que me está marcando 40, 50 milivolts pico a pico. Si yo pongo ahí 20, no, a 20 es mucho. 50 milivolts pico a pico. Es decir, teóricamente esa señal, no sé por qué no la puedo dejar, no la puedo dejar quieta. Acá en single tendría que verse, pero no me la muestra. Va, ahí quedó. Bueno, estas son las cosas que tienen los... Fíjense, acá están los cursores. Vamos a mover un cursor. Este se... A ver, ahí. Y vamos a mover este y lo vamos a poner ahí. Ahí está. Estamos hablando del canal A. Fíjense, el canal A, uno está en 68 milivolts y el otro en menos 68. Chicos, por favor, si alguno no entiende, porque yo estoy mirando y voy hablando mientras voy mirando en tiempo real. Si ustedes no me dicen que no, si se entiende o no se entiende, yo sigo y no tiene sentido. Automáticamente, donde no entiendan algo, por favor, se los pido, díganme, así no sigo hablando. ¿Hasta ahí vamos bien? La línea amarilla es un cursor y la línea celeste es otro. Lo voy entendiendo por lo menos. Bien, bien. Entonces, ¿qué va a pasar ahora en el canal B? En el canal B, el canal A vamos a eliminarlo, no lo quiero ver más. Ahí está. Porque el canal A ya lo analicé. El canal A era este, acá. Acá, en R6, tendría que tener... Vamos a hacer una cosa primero. Vamos a volver a la normalidad. Vamos a ponerle ahí una resistencia más chiquitita. 600 ohm. Para mejorarla... tengo que pararla. Parar acá. Parar acá. Y retomar. Ahí está. Acá, en el canal B, que es este, yo tendría que ver una señal 100 milivolts por división. Esa es la señal de salida del canal B. Vamos a ver el canal A, el canal B lo vamos a eliminar y vamos a ver el canal A. Ahí estamos con el canal A. Y vamos a poner acá el canal A 100 milivolts por división. Milagros, fíjate lo que estás viendo ahí. ¿Estás conectada? Milagros y todos. Sí, profe. Miren. Sí, profe. ¿Qué etapa es? Colector común. ¿El colector común qué ganancia de tensión tiene? 1 o 0,99. Sí, casi nada. Miren, esto que están mostrando acá en este osciloscopio, esto es el canal A. Vamos a correr, si quieren, vamos a correr los cursores para que me crean.
Vamos a poner un cursor en el pico y el otro cursor en el pico de abajo. Miren, 99,39 milivolt, ¿sí? Y el otro menos 99, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque fíjense que la señal tiene 100 milivolt pico, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los 100 milivolt. Esa es la entrada. Vamos a analizar la salida, que la salida está conectada en el canal B del otro osciloscopio. El canal A del otro osciloscopio lo eliminé, lo puse en 0. Estoy solamente viendo el canal B. Vamos a poner los cursores en el pico superior y el pico inferior. Miren, 93 milivolt y menos 93 milivolt. ¿Sí? ¿Tiene continua? No, no tiene continua. Miren, yo le pongo la continua. Miren, no pasa nada, miren. ¿Ves? No pasa nada. Le pongo continua, no la muestra. No, porque no tiene continua. ¿Por qué? Y porque está después del capacitor. Estoy parado acá. ¿Ven? El canal B está acá. Está en el sector 3, digamos. ¿Y qué otro detalle interesante puedo ver? Y que la señal de salida es igual a la de entrada. ¿Y por qué? Y porque es un colector común. El colector común no amplifica señal de tensión. Díganme si se entendió. Sí, profe. Sí, profe, podríamos ir con lo que dijo Nahue. Si en R4 Sí. o RC había una señal alterna. Ah, bueno, sí. Gabriela, ¿te quedó claro lo de la consulta que me habías hecho? Sí, profe, ahora Bueno, sí, ahora sí perfecto. lo pude ver. Perfecto. Tenía igual dudas ahí lo que preguntó Juan recién. ¿Cuál? ¿Qué pasaría ahí en R4, Vale. en PC? Bueno, pongamos un canal. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner otro osciloscopio. Simulate instrumentos osciloscopios. Vamos a poner otro osciloscopio acá. Ahí está. Este es la salida, esta es la entrada y vamos a conectar este. A ver si lo entendí, papá. Este lo vamos a conectar acá. ¿Era eso, chicos, lo que querían? Bueno, Sí, profe. ahí está. O sea que estoy ahí teóricamente. A ver, antes de ponerlo, vamos a analizarlo. Ahí teóricamente tengo que tener continua, yo tendría que tener continua, porque estoy parado en el sector 2, digamos, en el sector donde están las continuas. Y tendría que tener señal, veremos. Tan, 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 tan. Abramos acá. Perfecto. Vamos a simular. Muy bien. Bueno, ya ahí están viendo algo, ¿no? La frecuencia de la señal son 500 microsegundos. Bueno, vamos a poner acá 500 microsegundos. 500, no, mili no, micros. Micros. 500 micros. Perfecto. Bueno, ya ahí está. Ahí la están viendo. ¿Tiene continua? Sí, tiene continua. ¿Tiene señal? Sí, tiene señal. Ahí la ven. Esa es la misma señal que se ve en la base. A ver. La misma señal que Va a estar montada sobre otra continua distinta, pero ¿es la misma señal alterna? Vos me decís si esto que estoy viendo acá es lo mismo que vería acá, que veo acá. Claro, solo señal alterna. Alterna sobre continua. Claro, van a estar sobre continuas distintas, pero ¿va a ser la misma alterna? Eso preguntaba, profe. Bueno, ok. Y las señales son las solas.
La alterna es la No, misma. pero La ustedes... primera pregunta que hizo. No, no, la pregunta que hacen es si la amplitud de la señal vamos a hacer una cosa, vamos a sacar la entrada. Porque fíjate que lo que vos me estás diciendo es en la base. Y la base está conectada al canal B. La base está conectada al canal B de este osciloscopio. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta de ustedes sería comparar la señal acá con la señal acá. ¿Estamos en lo correcto? Exactamente. Bueno, Sí, veamos. Eso preguntaba, profe, no sé si se me escucha bien. Bueno, listo, ahí lo hacemos. Ahí le doy simular. Estoy en el canal B. Vamos a comparar el canal B de este osciloscopio, del de la izquierda, con el canal B, canal B de este osciloscopio con el canal A de este osciloscopio. Entonces, este lo voy a eliminar. Y vamos a darle play acá. Ahí está. Vamos a poner señal acá. Vamos a ponerle la continua. Ahí está la continua. Bueno, ya ahí están. A ver, pará. No quiero decir una cosa por otra. Vamos a ponerle acá. ¿Qué dije? Canal B. Vamos a ponerle la misma escala. Ya está en 5. Vamos a poner 5. 5. Ahí está. 500 microsegundos, 500 microsegundos. 5 volt por división, 5 volt por división. O sea que la comparativa ahí estaría bien. ¿Sí? Bueno, lo que pueden ver ahí ya de antemano es que las continuas son distintas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Gabriela. Sí. Si las continuas son distintas, entonces ya sabemos que son distintas, vamos a sacarlas para poder analizar la señal. Entonces, le pongo señal acá. Profe, Sí. ¿dónde está midiendo, o sea, en las puntas del osciloscopio? Porque justo me fui a hacer unas cosas. Por favor. Fíjate, el canal B, que es esto que está acá, está conectado a la base del transistor. Ah, bien, bien. Y el canal A, que es este que está acá, está conectado al Claro, son colector. de... Vamos a comparar la señal de continua y alterna entre este punto y este punto. Ya vimos que las continuas son distintas. Buenísimo, profe. Ahí tenés. Fíjense, las escalas están graduadas iguales. 5 volt por división, 5 volt por división, 500 microsegundos, 500 microsegundos. Por lo tanto, las escalas son iguales. Y si ustedes observan, esta continua, si quieren, podemos poner un cursor por ahí y podemos poner un cursor por acá. Fíjense, este me marca 2,9 volt y este me marca 9 volt. Hay una diferencia importante de tensiones. Bueno, ya pudimos determinar que las continuas son distintas. Vamos a ver qué pasa con la señal. Para eso mi propuesta es sacar la señal, sacar la continua, total ya la analizamos. Exacto. A ver si lo podemos arreglar. Bueno, y vamos a jugar ahora. Este era canal A. Y pareciera ser que está un poquito amplificada. A ver, vamos acá, eran 100 milivolt. Entonces acá vamos a poner una escala. Ahí estamos, con una escala de 200 milivolt por división. No me gusta eso, che. 200 milivolt por división. Y acá, el canal B, ¿no? Sí, canal B. Acá vamos a bajar, tic, 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 200 milivolt por división. 100 milivolt por división, ahí está. Bueno, obviamente que esto es lógico. Acá tengo 100 milivolt por división. Esta no me gusta. ¿Por qué me hace esto?
Déjenme ver una cosita. Ah, está bien. Está bien. Fíjense. Ahí estarías midiendo como un emisor común. Claro, exacto, exacto. Si yo pongo el osciloscopio ahí, me amplifica, porque ahí es el emisor común. Claro, exacto. Ahí estamos el tema. Ah, bien. Fíjense, este punto de acá es el emisor común. Entonces es lógico que amplifique. Entonces, profe, esa señal estaría amplificada y desfasada. 180. El tema del desfasaje, sí, exacto. Lo que pasa es que acá no lo alcanzamos a ver. Ah, lo que podíamos hacer acá es esto. Se nota, profe. Si pone una ventana arriba de la otra, se nota. Sí, exacto. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a poner acá, este punto de acá. Este. Creo que desde ya se está notando. ¿Sí? Sí, Es el de la izquierda se ve que empieza y asciende, y en el de la derecha desciende enseguida la señal, apenas empieza. Ajá, bueno. Bueno. Suele pasar esto. ¿Se conectó? ¿Dónde se conectó? Se conectó ahí. Bueno, no sé si se conectó ahí. Bueno, no importa. Ahora después vemos. Ahí teóricamente tendríamos que ver AC, AC. AC, AC. Vamos a poner acá 200. Me pasé de largo. 100, 200. Ahí está. Desfasada, 180 grados, como me preguntó. Y amplificada. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, ahora sí se ve. ¿Mm? Ahora, ahí está amplificando como un emisor común sin capacitor NRE, por eso amplifica tan poco. Sin capacitor en RE. Sí, puede ser. A ver cuánto tiene de... Vamos a poner unos cursores. Ah, lo que pasa es que no se queda quieto. A ver, quédate quietito. Tendría que quedarse quieto, pero no se me queda quieto. Porque si yo pudiese dejarlo quieto... Y por ahí el disparo, profe. Eso, con el disparo no podés. ¿Y dónde está el disparo que no me ve? Está arriba de esos botoncitos que Hay estabas un trigger, tocando. profe. X trigger. Y pero este es el disparo. Ah, bien. Esto es, el disparo es single, normal, auto y ninguno. Pero no sé por qué. A ver si le cambio la... Lo que pasa que este simulador por ahí tiene sus Sus cositas. cositas. A ver si lo hago del canal B. No. Bueno, se las debo esa. Bueno, se las dejo como tarea para que jueguen ustedes. ¿Cuánto amplifica? Pero yo creo que es totalmente lógico lo que decís. Al no estar el capacitor acá, la amplificación resulta...
Ahí tengo 200 milivolts por división, o sea que estoy en, ponerle 300. Y la otra 200. Sí, de 100 a 300 más o menos amplifica. No, no es tanto. No es tanto. Menos de 2 veces amplifica. Pero bueno, obviamente que no está configurado como colector común. Profe, Sí, ¿me escucha? te escucho perfecto. Eh, en, en una configuración emisor común, Sí. la señal que se ve en la tensión de emisor es como si tuviese una configuración colector común, o sea, la amplitud de la señal sería como la de la entrada, más o menos. ¿Me puedes repetir? Disculpame. ¿Me puedes repetir? Me perdí. Que si la señal en, en el emisor es parecida, o sea, en amplitud igual a la de entrada, en el emisor común, sí. Porque en colector común, Ah, ya entiendo. Vos me estás hablando. Pará, a ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a detener acá. Vamos a cerrar los osciloscopios. Vos me estás diciendo hacer un emisor común y medir la tensión en el emisor. claro, eso, profe. Bueno, vamos a hacerlo. O sea, la señal de la amplitud de la señal, porque la de continua ya sé que es B, pero la amplitud de la señal. A ver si logro entenderte. Después los ponemos en los osciloscopios. Este lo pongo acá. Espera, quede quietito. Ahí. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué hago? Hago este lo uno acá. Y este lo uno acá. ¿Así puede ser? ¿Eso me estás preguntando? Sí, Y ahora, decime qué querés comparar. La señal que va en emisor común. en emisor O sea, común. en el emisor. O sea, que vos me estás diciendo que ponga, suponete, la patita esta, la meta acá. Bueno, así. Sí, profe. ¿Y la otra dónde? ¿Compararlo con qué? Ah, no, yo, o sea, sin comparar. Ah, sin comparar. Bueno, dale. Claro, ¿cómo se vería ahí? Bueno. Porque ahí tampoco tenemos el capacitor de desacople, pero Bueno. Supongo que pasaría lo mismo que hace rato. No debería amplificar ahí. Bueno, a ver si lo que dicen es cierto. Ah, mira, se hace más grande esto. Lo que acabo de descubrir. Acá vamos a poner 500 milisegundos por división. Vamos a darle la señal. ¿En qué canal estoy? Puse en canal A. Canal A. Ah, no estoy viendo nada, ¿por qué? Ah, sí, bueno. 100 milivolts por división. 100 milivolts por división. La misma. ah, bien, profe. Gracias. La misma, fíjate.
¿Por qué? Y porque ahí estoy en el colector común. O sea, es la misma situación que hicimos hace un ratito, pero al revés. Esta sería la pata del colector común, digamos. Claro, yo tenía dudas si podía variar o no, y Claro. ahí me quedó la duda de esas dos pasos. Está bueno el análisis que hemos hecho. ¿Les quedó claro la pregunta de Milagros? Profe, Sí. igual en ese punto también tendré que sacar elevar en el punto de continua también. Sí, pero lo que pasa es que no está puesto. Claro, ahí me meto. Ahí está, Pero sí estaba buena la aclaración. mirá. Ahí lo tenés. Ahí está, ¿ves? Cuando yo le pongo la continua, ¿viste? ¿Ves que aparece la señal montada sobre la continua? Buenísimo, profe. Sí, sí. Bien. Bien. Bueno, obviamente que como vieron qué interesante que son los simuladores. Ahora podemos empezar a jugar y hacer circuitos y cambiar resistencias y eso está buenísimo. Y eso podemos ir entendiendo. Yo creo que ahora con esto, más otros repasos que ustedes den, más consultas que nos hagan, no tendrían que tener problema en visualizar de antemano dónde van a estar las señales. Obviamente yo les diría que hagan este jueguito que hicimos recién acá, háganlo en los simuladores. Yo el Protec no lo manejo demasiado, pero no importa, son todos muy parecidos. Díganme cómo les resultó esto y si les quedó alguna duda. ¿Hacemos algún otro juego? No hay problema. Juego me refiero a cambiar cosas. Mandamos la ruleta ahí con resistencias al azar. Bueno. A ver, El creo que efecto ahora es- sí me quedó claro las dudas que tenía. El efecto de los capacitores C1 y C2 en las señales de entrada y de salida, porque yo recuerdo que cuando hice el informe iba variando los capacitores y dependiendo del capacitor que le ponga iba a ser cuánto me iba a amplificar la señal. Exacto. Bueno, fíjate una cosa. Todo esto surge porque Gabriela me hizo una consulta con respecto a una simulación que hizo. Ella estaba simulando el circuito. El circuito es el mismo que estamos jugando recién. Lo que pasa es que esto es Proteu, ¿no, Gabriela? Sí, le hice con Proteus. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, acá dice BC, es lo que está viendo acá, en este oscilograma de acá. ¿Qué pasó? Cuando ella puso el oscilograma acá en B sub E, en el emisor, le aparecía solamente la continua. No le aparecía la señal. Entonces ahí surgió la duda. ¿Hay señal o no hay señal? Entonces, ¿qué pasó? Pasa lo siguiente, un poco lo que decía recién, no sé si era Fernando o quién era el que estaba hablando. ¿Qué pasa? Cuando este capacitor yo lo empiezo a variar, esta red de este capacitor con esta resistencia se empiezan a comportar como un filtro para determinadas frecuencias. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es un filtro para una determinada frecuencia, no deja pasar la señal. Entonces acá no la veo. ¿Qué pasó? Cuando yo hice el tipeo de este circuito, acá le puse 10 milifaradios, que es un capacitor muy grande. Entonces este filtro hacía que la señal acá no existiese, la atenuaba. ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho del ancho de banda del amplificador? Que había unas frecuencias a los 3 dB que ya las atenuaba a niveles que no las dejaba pasar. Entonces yo le digo a Gabriela, probá de acá de poner en vez de 10 mili, poner 10 nano. Un capacitor mucho más chiquitito. Y cuando lo hizo, resultó que funcionó. Ahí la señal pasó. ¿Por qué? Y porque estaba dentro del ancho de banda del transistor, del amplificador. Entonces, como bien decía ahí Fernando, esto, si yo varío este capacitor, lo que estoy variando es el ancho de banda del amplificador. Entonces puede pasar que yo ante determinados valores de este capacitor, ¿sí?, la frecuencia que yo estoy ingresando acá como señal sea una frecuencia que está fuera del ancho de banda. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá no veo señal. ¿Se entiende?
Sí, sí, profe. Fernando, O sea, la alterna sería por el capacitor, ¿no? la señal, claro, dependiendo del valor de este capacitor, jueguen con eso ustedes en el simulador. Cámbienle el valor a este capacitor, ¿sí? Un juego interesante para hacer, que sería un poquitito más complejo, sería calcular este capacitor o calcular la frecuencia de corte de este capacitor, como lo hicimos en la teoría. Ustedes habían calculado la frecuencia de corte para el capacitor 2, para el capacitor 1 y para el capacitor 3. Pasa que se acuerdan que este era un poquitito más complejo. Bueno, si ustedes calculasen la frecuencia de corte de este capacitor con un valor de 10 milis, se van a dar cuenta que esta frecuencia que están ingresando acá está fuera del rango de este capacitor. No sé si eso lo alcanzan a entender. ¿Alguno no lo entiende o todos lo entienden? Si está fuera del rango, como que lo mandaría a tierra, teóricamente. No la deja pasar la señal, es un filtro. Pasa esto. Claro, todo lo que sería la energía que la señal pasaría que esto. por ahí la está transformando todo en campo eléctrico. Pasa esto. Cuando ustedes hacen el ancho de banda de ese amplificador que están ahí calculando, esto es la frecuencia, vamos a ponerla en hertz, y esto es ganancia de tensión en dB. Recuerden que, ¿cómo era? Era como una mesetita, ¿no? Exacto, era así. Así. Bueno, me quedé corto con la... Y así. Obviamente que esto sigue para acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Es probable que, supónganse, que la frecuencia de corte correspondiente al capacitor 2, 3, es esta. La del capacitor 2, vamos a suponer que es esta. No sé. Y la estoy poniendo así muy al azar, ¿eh? Y esta es la del capacitor 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Este capacitor me amplifica y las voy a ver amplificadas realmente a señales que vengan para acá. Pero si la frecuencia este es mi amplificador, lo voy a hacer en una cajita negra. Este es mi amplificador. Bueno, y acá obviamente le pongo una resistencia de carga. ¿Qué va a pasar? Si la frecuencia de esta señal de entrada está hacia acá, de F3 hacia acá, ¿qué va a pasar? Acá no voy a tener señal. Acá no va a haber señal, porque la atenúa tanto que no pasa la señal, es un filtro. Entonces lo que pasaba con ese capacitor de 10 milihenrios, ¿qué pasaba? Y pasaba esto, seguramente la frecuencia producida por ese capacitor estaba en esta zona de acá. Entonces no se ve la señal. Automáticamente cuando le puse un capacitor más chiquito, pasé para este sector de acá y vi la señal. No sé si se entiende. Sí, por mí sí, profe. ¿Alguien más tiene dudas? Yo no lo entendí muy bien, profe. Bueno, vamos a vuelta. O sea, F3 sería el capacitor del emisor, ¿no? El que estábamos hablando recién. Claro, claro. Acordate lo siguiente. Este capacitor te produce una frecuencia de corte. Esta te produce otra frecuencia de corte y esta te produce otra frecuencia de corte. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, te digo hoy. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Olvídate de estas frecuencias de corte. Vamos a suponer que la que me determina el ancho de banda o la frecuencia de corte inferior es este.
¿Sí? Sí, profe. Te determina una frecuencia de corte. ¿Cuál es esa frecuencia de corte? Esta. Estas dos vamos a borrarla para hacer la cosa más fácil. Vamos a suponer que es F3. F3 está determinada por un capacitor que tiene un valor de 10 milifaradios, que es lo que decía ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si yo acá tengo una frecuencia vamos a suponer que esta frecuencia 3 es, vamos a darle un valor, vamos a suponer que son 200 Hz. Es decir, cuando yo hago los cálculos para un capacitor de 10 milifaradios, me da una frecuencia de corte de 200 Hz. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa si yo acá en la fuente de la señal de entrada, esta frecuencia son 50 Hz? Está en este sector de acá. Claro. Entonces la señal a la salida no la vas a ver, no hay señal a la salida. Ah, ya entendí. Porque el ancho de banda del capacitor, del amplificador, es de 200 Hz hasta, qué sé yo, 2 kHz. Todas las frecuencias que están entre 200 y esta de acá, que no la calculamos, va a haber señal a la salida. Todas las frecuencias que estén por debajo de acá y por encima de acá, no va a tener salida, porque el amplificador tiene un ancho de banda. Buenísimo, profe. Ahí me quedó más claro. Entonces, ¿yo qué le dije a Gabriela? Gabriela, este capacitor, cambialo por uno de 10 nanofaradios. Y automáticamente, cuando lo cambió a 10 nanofaradios, resultó que acá la vio a la señal. Eso significa que modificó el ancho de banda del amplificador, y la frecuencia de la señal de entrada entraba dentro de eso, de ese rango. Y ahí la vio. Buenísimo, profe. Bien, ahí lo tenés. Muy bien, bueno, gracias. Bien, ¿alguna otra duda con esto? Si la señal de entrada repercute en todo el circuito, si nosotros le conectamos una fuente, al caso real, ¿va a atravesar también la fuente? ¿La fuente va a percibir esa señal? No te alcanzo a entender la pregunta. La señal de entrada no afecta al circuito. Lo que te va a pasar es que el circuito tiene... a ver, te voy a hacer un ejemplo. Lo voy a sacar de circuitos electrónicos. Pará, lo voy a un cachito. ¿Sí? A ver si soy más claro. Piqui. Aguardame un segundito, por favor. Yo tengo acá una puerta. ¿Sí? Y acá tengo un muchacho que patea una pelota. ¿Sí? Entonces este muchacho, cuando pone la pelota acá, patea, la pelota pasa. La pone acá, patea, la pelota pasa. ¿La puerta se va a ver modificada por la pelota? No, para nada, la puerta siempre es la misma. La pelota la pongo acá, pateo, entra. Ahora viene el pibe ese y pone la pelota acá, pateo, y la pelota no pasa. Este punto de acá es la frecuencia de corte inferior. Este es la frecuencia de corte superior. ¿Quién lo determina eso? La puerta, el amplificador. Este es el amplificador. ¿Lo puedo modificar a esto yo? No, porque ya está la puerta ya está hecha, el amplificador ya está diseñado. Esta es la frecuencia de corte inferior y esta es la frecuencia de corte superior. Cuando el capacitor era de 10 milifaradios, la pelota estaba acá. Entonces pateaba y no pasaba por la puerta. Cuando yo le dije a Gabriela, cambialo a 10 nanofaradios, corrió la pelota para acá. Pateó y entró. Entonces la señal se vio.
¿Se entiende? Sí, igual mi pregunta no iba apuntado a eso, entendí el concepto de los capacitores, pero fíjese, está la señal de entrada, Sí, está el primer capacitor de acople, entra la señal a lo que es el circuito en sí, donde tenés el transistor, tenés las resistencias sí. y también tenés una fuente, ¿Cómo una fuente? la fuente de alimentación BCC. Sí, sí, sí. Ahora, si nosotros ponemos el osciloscopio en la fuente, ¿vamos a ver también la señal de entrada? No, no exactamente igual porque se va a ver atenuada por RS y demás. Pero ¿puede afectar eso a nuestra fuente? Vos decís si pongo el osciloscopio acá, Claro, si voy a ver la señal exactamente. y la ponemos. Paro acá, paro acá, vengo acá. Ahí. Eso sería, ¿no es cierto? Exactamente, profe. Bueno, abro este y abro este. Piqui, piqui, piqui. Canal A. Es este, canal A. Canal A. 500 microsegundos. Escala. No, me pasé de largo. 500. 2, 200, 500. ¿En qué canal lo puse? En canal A. Canal A, 100 milivolt por división. Canal A, 100 milivolt por división. AC. DC. A ver, che, porque no. Este no va. ¿Cuánto es la fuente? De 16, ¿no? Sí, profe. 16. Ahí está. Esa es la continua. Y veo señal. Saqué la continua. Veo señal. No veo señal. Ahí está la respuesta.